Buenos días, mi nombre es Guillermo Luja y vamos a ver en esta capacitación transporte de cargas líquidas y sólidas de la empresa. Bueno, evidentemente es el grueso de la empresa, tiene muchos riesgos asociados al mismo, por eso el Departamento de Seguridad y Medio Ambiente de la empresa ha realizado procedimientos de trabajo seguros en el mismo que vamos a tratar de resumir en este video. Como todo procedimiento de trabajo seguro, tiene una serie de instrucciones que son importantes observarlas a los fines de evitar la posibilidad de que se genere algún tipo de accidente. La primera es cumplir las reglamentaciones nacionales, provinciales, municipales y vigentes y requisitos del cliente relacionados con el servicio de transporte de cargas líquidas. Ustedes saben que el transporte de petróleo y de todos sus derivados corresponde a un transporte de sustancias peligrosas. Por lo tanto, está reglamentado nacionalmente y para poder transitar por tanto los caminos nacionales, provinciales o municipales, se tiene que llevar la habilitación correspondiente a transporte de sustancias peligrosas, para lo cual los transportistas, o sea, la persona que va a manejar o el operador de la unidad, debe poseer su respectiva habilitación a través de una credencial que emiten los organismos pertinentes al respecto. Segundo, en ningún caso el chofer podrá abandonar su camión durante el proceso de carga y descarga si por alguna razón debe hacer abandono de la zona, previamente debe interrumpir el proceso y retirar la unidad. Esto es muy importante porque digamos que el chofer es el encargado de la operación, o sea, en ningún momento puede faltar la misma o no estar cerca de la misma porque cualquier situación que se produce, él tiene las instrucciones para actuar en forma preventiva, o sea, ya sea cortando el proceso, ya sea minimizando o dando los avisos correspondientes, pero no puede de ninguna manera. Sí, por cualquier contingencia debiera abandonar la zona, tiene que abortar la operación. ¿Qué implica abortar la operación? Interrumpir el proceso y retirar la unidad. ¿Mm? O sea, se interrumpe el proceso, se retira la unidad y después se reanuda todo el proceso una vez que se ha normalizado su situación. Se debe informar de inmediato al supervisor más cercano al encargado de toda la situación o condición potencialmente peligrosa y o actos inseguros detectados. Evidentemente, una situación potencialmente peligrosa se puede realmente constituir en un peligro que se produce. Entonces, nosotros, si observamos que hay algo, por ejemplo, está la manguera tocando una parte filosa y se puede romper la manguera, las condiciones están tan mal puestas, mal conectadas, o eventualmente una persona está haciendo una operación que nos pone en riesgo a nosotros o a la operación, eh, inmediatamente hay que detectar, hay que informarlo a los fines de poder tomar las medidas necesarias antes que esto sea tarde. Durante la carga-descarga de los fluidos se deberá poner especial cuidado en evitar el derrame. Cuando a pesar de ello esto ocurriera, se deberá activar el rol del cliente y avisar inmediatamente al supervisor suspendiendo el proceso hasta tanto se limpie el área. Es muy importante evitar el derrame porque el derrame implica realmente un costo muy importante y un impacto muy importante sobre los suelos o el medio ambiente. Entonces es importante. Para eso la empresa, como situación de importancia, ha establecido lo que se llama el rol de llamada, que es que ya lo vamos a ver. Como ejemplo, vamos a ver un rol de llamada. En este caso concreto es el de Mendoza Norte. Y corresponde lo siguiente, está hecho en distintos colores en función de la obligación de hacerlo y la severidad del tema. Por ejemplo, producido
la contingencia, un incendio, un derrame, un sismo, un accidente con personas, un accidente vehicular o incidente vehicular, la persona que está observando, el observador de ese, lo que tiene que hacer es obligatoriamente avisar al supervisor del turno, al coordinador, ¿no es cierto?, de Mendoza y al coordinador del centro operativo de YPF. Esto de manera obligatoria. O sea, todo lo verde es obligatorio. Si la situación es más grave o severa, empezarían, ¿no es cierto?, las acciones que están indicadas en amarillo. O sea, hay que llamar al gerente de operaciones, al supervisor de logística y también al Departamento de Higiene y Seguridad y al Departamento de Relaciones Humanas de la empresa. Si hay algún problema, ¿no es cierto?, que puede implicar un accidentado y tenga que actuar la RT, se le da inmediatamente denuncia a la RT y se le da parte al médico laboral para que actúe al respecto. Si el problema, ¿no es cierto?, ha tenido incumbencias que trascienden al medio ambiente o a la comunidad, se llama a bomberos, de acuerdo sea las circunstancias, por ejemplo un incendio o derrame, a la policía, a defensa civil o eventualmente a una ambulancia. Es obligatorio el uso de los siguientes elementos de protección personal: casco, protección auditiva, protección ocular, guantes, calzados de seguridad, arnés de seguridad cuando corresponda y ropa de trabajo con identificación de la empresa durante la permanencia del área. Bueno, generalmente cuando en señalización, cuando es una obligación, las mismas van indicadas en carteles que llevan los colores blanco y azul, y eso nos está indicando una obligación, así como el rojo y blanco indica una prohibición, el amarillo y negro indica una precaución. En este caso, el azul y blanco está indicando de alguna manera alguna obligación. ¿Por qué casco? El casco es obligatorio en todo yacimiento, esencialmente porque, nosotros trabajamos en distintos niveles y cualquier golpe en la cabeza tiene consecuencias que pueden ser muy importantes. Entonces, acá no es tanto por la frecuencia que se pueda producir este accidente, sino es por la severidad del mismo, o sea, por la gravedad que puede tener producir un accidente. Muchos de los lugares donde nosotros trabajamos también se encuentran niveles ruidosos que pueden ser perjudiciales para nuestro sistema auditivo, o sea, con niveles de dosis que superan los 85 decibeles. No sé. Bueno, si así lo indica es porque alguien lo ha evaluado y nos está determinando que es obligatorio el uso del protector auditivo. También es obligatorio en casi la mayoría de los yacimientos usar anteojos de seguridad. ¿Esto por qué? Esto esencialmente porque los ojos son el órgano terminal del sentido más importante que tiene la persona, que es la vista. Entonces es muy importante estar cuidándose permanentemente, independientemente que estuviéramos haciendo alguna operación que saque chispa, polución de polvo, etc. Independientemente de eso, es determinante el uso de anteojos. Y más cuando es de día y digamos hay una alta radiación, puede ser que sea procedente el uso de anteojos ahumados. También es importante el uso del calzado de seguridad. ¿Y esto por qué? Porque el suelo es el lugar donde termina todo, ¿no es cierto? Cualquier elemento o herramienta que se caiga en el curso de manipulación manual termina en el suelo. Entonces, lo que nosotros tenemos pegado al suelo son los pies. Por lo tanto, son los más afectados, los que más se pueden ver afectados por esta situación de una caída de un objeto o una herramienta en el uso de manipulación, en el transcurso de la manipulación. Entonces es muy importante eso.
los guantes de seguridad también son obligatorios su uso, esencialmente porque las manos son la parte del cuerpo con la que trabajamos. Nosotros todo lo hacemos con la mano y operamos con la mano. Entonces son las más expuestas a los accidentes, a corte, a choque, a golpes. Generalmente son los guantes que exigen en los yacimientos, son los guantes reforzados de alto impacto, a los fines que vienen protegidos en el dorso de la mano para que no tengamos ninguna situación, o sea, que sean efectivamente protectores. Si nosotros trabajamos en altura, cualquiera sea la circunstancia, superemos el 1,80 m, tenemos que hacerlo con el arnés de seguridad y como ya habíamos hablado, se nos está exigiendo con doble cabo de amarre, que como ya también habíamos hablado, es para que siempre estemos sujetos a un punto fijo en la operación. Generalmente cuando estamos arriba de las plataformas utilizamos los arnés retráctil, o sea que en una acción inercial me quedan sujetos. A su vez también es importante y es requerible en todos los yacimientos, ya sea YPF como todas las otras empresas petroleras, nos están exigiendo, y de hecho la empresa lo tiene, el mameluco ignífugo. Lógicamente que no puede ser cualquier mameluco, sino el que le provee la empresa con la identificación de la empresa. Esto es importante porque es obligatorio para toda área que se hace en los yacimientos. Es imprescindible respetar las disposiciones de la planta en cuanto al orden y limpieza, utilizando los recipientes adecuados de acuerdo al procedimiento de arrojar trapos, estopas u otros desperdicios. Generalmente la mayoría de los yacimientos, o sea, de los clientes nuestros, tienen una gestión ambiental en la cual tienen los depósitos de los residuos. ¿No es cierto? Cada residuo, ya sea plástico, material orgánico, papel cartón, materiales metálicos, residuos contaminados con petróleo u otro hidrocarburo, están clasificados. Esencialmente es importante que los sólidos o trapos, ¿no es cierto?, que se encuentren manchados o que utilicemos de limpieza, lo dejemos en el recipiente correspondiente porque la empresa lo clasifica como residuo peligroso y tiene que darle un tratamiento conforme ley. No se permitirá el uso de teléfonos durante la estadía en el área. Los teléfonos celulares de los conductores deberán estar indefectiblemente dentro de la cabina mientras se encuentren dentro de las zonas de carga y descarga, el cual solo se debe usar en el rol de llamada. Bueno, esto es importante porque, por dos cosas. Una, porque el teléfono, la transmisión a través del teléfono celular, es una onda electromagnética que a veces puede llegar a tener la suficiente energía como para encender una mezcla explosiva. Ustedes saben que estamos siempre dentro de una zona donde la posibilidad de que hay mezcla explosiva es muy cierta. Por un lado, hay un montón de accidentes que se han producido como consecuencia del uso del teléfono celular. Inclusive hay otro tema que también es muy importante, que el teléfono celular nos distrae y es importante estar concentrado de alguna manera en el tema. Es una falta grave. O sea, cualquier situación de este tipo va a ser reportada por el cliente o reportada por la empresa, puede ser considerada como falta grave al trabajo. Está terminantemente prohibido fumar dentro del yacimiento. El incumplimiento de esta norma se considera como falta grave, inhabilitando al infractor. Ustedes, por la misma razón de lo que hablamos anteriormente, pero acá con mucho más fundamento, o sea, con mucho más riesgo de alguna manera. Porque si estamos en una zona clasificada donde hay posibilidad de una mezcla explosiva, la posibilidad de que prender un cigarrillo o bien el mismo cigarrillo en sí mismo pueden provocar el incendio. Esto es considerado una falta inhabilitante, inclusive puede ser crear de alguna manera, ¿no es cierto?, como justa causa para despido.
Mantener la disciplina y el orden en la zona, atendiendo solo a las tareas a realizar, evitando distracciones que entorpezcan la operación. Bueno, esto es importante porque cuando se trabaja, o sea, si los tiempos de distracción, hacer chistes o alguna cuestión están para otro lugar y en otro momento. Acá cualquier situación de indisciplina puede generar un accidente, así que es importante mantener y observar esta situación. Es importante cumplir los registros del SGI de transporte Glifurier, el checklist, la guía de transporte y el plan de viaje. Vamos a ver un plan de viaje. Ponemos la fecha, la hora y el número de plan de viaje. Ponemos la unidad, los datos de la unidad, la patente, el kilometraje y si tiene un acoplado o semi, también la patente del mismo. A qué hora se inicia la operación, a qué hora se finaliza el turno, horas disponibles de conducción y si hemos hecho el checklist del vehículo y qué tipo de área vamos a ir, o pozo esencialmente, cuál es el destino que de alguna manera tenemos, qué ruta vamos a utilizar, si es principal, si es secundaria, si es camino de yacimiento, etc. ¿Por qué utilizamos una ruta secundaria? También tenemos que hacer, dado la situación de que por ahí es optativa o por ahí, ¿no es cierto?, es obligatoria, porque no tenemos otra manera de llegar. El estado general del vehículo, bueno, regular o malo. El estado de señalización de la zona de trabajo, bueno, regular o malo. El estado del camino en la zona de trabajo, bueno, regular o malo. O sea, tenemos que poner esas situaciones y cualquier situación que queramos detallar la ponemos en observaciones. Las condiciones climáticas, ponemos si hay sol, si hay lluvia, si está nublado, si está nevando, etc. Pero lo que también es muy importante es responder estas tres preguntas, que son, primero, ¿cumplió con los descansos correspondientes? ¿Sí o no? ¿Siente somnolencia? ¿Sí o no? ¿Algún viaje supera las horas de conducción asignadas? ¿Sí o no? Si hemos contestado no a la primera y sí a la segunda y la tercera, es importante reportarlo de manera inmediata al supervisor. Bueno, una vez finalizadas las instrucciones que el departamento ha preparado para este trabajo, vamos a ver cómo es la operación de carga y descarga. Primero dirigirse a la zona de carga y descarga según corresponde, ¿no es cierto? Con la documentación exigida solicita la autorización para cargar y descargar, o sea, el permiso de carga o el permiso de trabajo. Una vez que haya estacionado el vehículo en la zona, parar el motor y no colocarlo en marcha nuevamente hasta finalizar la maniobra. O sea, una vez que posicionamos el motor, tiene que estar completamente parado. La unidad tiene que estar completamente parado el motor. Bueno, una vez que estamos en posición, hay que colocar los elementos de seguridad. ¿Cuáles son? Las calzas de los neumáticos, a los fines de que el equipo no se mueva. Limitar la zona de trabajo con identificación correspondiente, por ejemplo, los conos de seguridad, de tal manera de aislar la zona por la cual no tiene que pasar ninguna persona. Y lo que también es muy importante, colocar la unidad a puesta a tierra. ¿Esto por qué? Porque el petróleo, al igual que el agua, es un producto polar, o sea, que cuando fluye se carga eléctricamente. Esto puede provocar una diferencia de potencial entre el tanque y la estructura, o sea, la estructura sobre la cual se está cargando. Esa diferencia de potencial puede hacer saltar un arco que sea suficiente energía para iniciar un incendio o explosión. Entonces es importante poner equipotencial y unirlos a tierra, o sea, que cualquier posibilidad de descarga se vaya directamente a tierra sin producirse el arco.
Posteriormente, desconectar la batería del camión. Ustedes saben, ¿no es cierto?, que un falso contacto en la batería puede provocar chispas con el riesgo de incendio o explosión. Hay que colocarse el arnés de seguridad para trabajos en altura si corresponde utilizando la doble cola de amarre. Esto es importante porque si nosotros subimos más de 1,80 m ya tenemos que tener el arnés de seguridad. Doble cola de amarre implica que esto nos asegura que si nosotros estamos en una escalera vertical, siempre estemos amarrados, o sea, siempre no hay ninguna posibilidad que en la operación de ir subiendo vayamos sacando el moquetón y poniéndolo en otro lado y nos soltemos. Siempre quedamos amarrados porque siempre va a haber una cola de amarre vinculada a un punto fijo. Abrir las bocas de venteo o tapa superior según corresponda. Controlar el estado y condiciones de los manguerotes, mangas y conexiones a utilizar. Esto, de hecho, ya lo tendríamos que haber hecho en el checklist previo a haber salido. Pero es importante, por cualquier circunstancia, antes de empezar la operación, ya tener el control de las mismas. Colocar el manguerote y manga dependiendo de la operación a realizar y verificar que las mismas no posean pérdida. Esto es importante, previo a realizar y empezar la operación, verificar de que no haya ninguna situación potencialmente riesgosa o peligrosa. Para la descarga se deberá colocar soporte o trípode, como se muestra en la imagen, para aliviar esfuerzos y pesos en el manguerote siempre que la maniobra lo requiera. Recuerden que esto es obligatorio en las siguientes zonas: batería 1 de Ugarteche, batería 10 de Barrancas, batería 104 de Barrancas y batería 4 de Vizcacheras. Es importante porque el manguerote no tiene que ser arrastrado, generalmente tiene que estar suspendido, y para lo cual tiene que tener los apoyos a los fines de que no pueda apoyarse sobre una arista filosa, etcétera, que lo pueda llegar a dañar. Una vez que hemos colocado la unidad, hemos hecho los dispositivos de seguridad correspondientes, nos procedemos a realizar la operación. Entonces lo que tenemos que hacer es abrir o cerrar según corresponde las válvulas de seguridad de la unidad para permitir el paso del fluido. Hay que verificar mediante el visor del tanque que se produzca la carga o el vaciado de la unidad. Durante todo el proceso, esto es importante, debe estar supervisando el operador el proceso de carga y descarga en el punto cercano al cierre inmediato de la válvula de carga o descarga, con el fin de actuar rápidamente ante algún desvío. Para la operación de carga debe respetarse el límite máximo del visor, dependiendo del tipo de producto a transportar. Si el mismo posee una densidad superior a 1 kilogramo por litro, por ejemplo agua salada o lodos, en este caso el chofer debe consultar al cliente la densidad del mismo para calcular la carga máxima a transportar. El volumen llenado nunca debe exceder el máximo permitido para cada unidad. O sea, el visor se encuentra tarado para determinarnos de alguna manera la carga máxima que nosotros podemos hacer, considerando la cámara de gases, considerando de alguna manera la posibilidad de olas, etcétera, que tengamos problemas con el... Pero también tiene en cuenta el peso porque la unidad transporta una determinada, en función de la resistencia de los caminos, transporta una determinada carga determinada. Ahora, puede darse el caso de que sea más pesado por litro, entonces lógicamente vamos a tener que hacer un llenado menor. Eso lo vamos a saber a través de los ábacos o la planilla que nos presente, diciéndole, nosotros ya vamos a saber a través de la densidad del producto hasta qué punto tenemos que llenar el tanque. Cuando la operación se ha completado, cerrar todas las bocas de carga del vehículo y la válvula de seguridad. Terminada la carga y descarga, hay que ubicar los manguerotes y mangas en su posición de descanso con precaución para evitar derrame o daños a estos elementos. O sea, es muy importante esto, o sea, porque evitar dónde la estamos colocando
y que tiene que ser en la posición de descanso. No desconectar la protección de tierra antes de finalizar totalmente la operación de carga y descarga, pero no olvide de desconectarlo cuando esta operación ha finalizado. Muchas veces hemos roto las barras de las puestas a tierra de las instalaciones, como así también hemos roto la misma puesta a tierra de instalación del camión. Conectar la batería del camión, colocar los precintos y revisar la documentación del viaje, y retirar el vehículo de la zona prudentemente, previamente retirando todos los elementos de seguridad, o sea, los conos que hemos colocado, y damos por finalizada la operación. La empresa, aparte de los transportes de petróleo, dispone de equipos especiales a requerimiento del cliente que tienen sus particularidades que son interesantes verlas en cuanto a las medidas preventivas, pero esencialmente a cómo se opera los equipos a los fines de evitar algún daño en el mismo. El Departamento de Seguridad y Medio Ambiente de la empresa ha establecido procedimientos para cada uno de estos equipos. Dado que la tarea con estos equipos implica un riesgo importante, el Departamento de Seguridad y Medio Ambiente de la empresa ha hecho un análisis de riesgo donde describe la actividad en la cual, ¿no es cierto?, se producen los riesgos asociados a esa actividad y cuáles deberían ser las medidas preventivas y elementos de protección personal a usar para cada una de esas actividades. En el procedimiento se encuentran incluidos ese análisis de riesgo, es importante que lo vayan viendo a los fines de tenerlo en cuenta para la actividad. De ejemplo, vemos un análisis de riesgo realizado por el Departamento de Seguridad y Medio Ambiente, donde esencialmente consta de 3 columnas. En la primera columna está la operación, en la segunda columna los peligros que se producen en dicha operación y en la tercera columna están las medidas preventivas asociadas a esos riesgos para mitigar o controlar esos riesgos, como también los elementos de protección personal. La actividad importante que la empresa tiene es el transporte de carga sólida. La empresa, o mejor dicho, el Departamento de Seguridad y Medio Ambiente de la empresa, ha hecho un procedimiento en el cual se detalla paso a paso todas las medidas a tomar en esta tarea, sus precauciones, sus riesgos, mejor dicho, y las precauciones o medidas preventivas. No vamos a detallarlas todas, pero sí vamos a recalar en algunos puntos que son importantes a tener en cuenta a fin de evitar algún accidente. Todos los equipos de transportes de la empresa cumplen con la Ley 24.449, su decreto reglamentario 779/95 y todas las normas complementarias, modificatorias, ampliatorias o concordantes que la nación tiene para este tipo de transporte, tanto en rutas nacionales, provinciales como municipales. Asimismo, debemos cumplir con las especificaciones del cliente en sus procedimientos, especialmente el de IPF 0124 PR DIR 00 AO, o sea, transporte por carreteras. En función de este tipo de carga, del tipo de carga que nosotros utilizamos, se utilizan los siguientes tipos de unidades. Tractores de eje neumático adicional. Ustedes saben, ¿no es cierto?, que a veces para absorber mayor carga hay que poner otro eje adicional que se pone en forma neumática para acoplarlo. La hidrogrúa instalada sobre el tractor, fundamental en la carga y descarga. Y el semi-remolque playo con eje neumático, también para absorber mayor cantidad de carga. La organización del trabajo la hace el supervisor del área, que es quien tiene a cargo mantener la operación, ver la seguridad de las instalaciones del área y dónde se realizará el erizaje, y es quien planifica las tareas.
A partir de ahí sale la cuadrilla constituida esencialmente por el chofer gruista, o sea, el chofer que va manejando el equipo y a su vez hace las veces de gruista en la operación, y dos ayudantes. Estos ayudantes son el eslingador o aparejador, ¿no es cierto?, que es la persona encargada durante la operación de izaje de colocar las eslingas en los puntos de izaje de la carga y el gancho de la grúa, o sea, es la que se va a encargar de lograr que el centro de gravedad de la carga coincida con el centro de carga, de tal manera que la carga no se desnivele ni tampoco se gire. Y aparte hay otra persona que es el guía de carga, que es el encargado durante la operación de izaje de llevar el control de los movimientos en el plano horizontal, mediante cuerdas, las cuales va llevando en la medida que se va levantando y descendiendo la carga para ubicarla en el lugar preciso que está destinado a la carga. Equipos para carga y descarga. Una grúa de tamaño y capacidad adecuada a la carga, con plumas de 12 metros, que es el largo del semirremolque, certificada y adecuada al sistema de carga requerido por el cliente. En todos los casos deben cumplirse los requisitos de seguridad del cliente que están incluidos en el procedimiento 0019 PRPRO 00AO, que es izaje y manejo de cargas. Todo el equipamiento debe ser operado por personal capacitado y habilitado de acuerdo al procedimiento 0124 PRDIR 00 AO, transporte terrestre, y también la Ley Nacional de Transporte. Previo al inicio de actividades se deberá controlar las eslingas y accesorios antes de su utilización, controlando cualquier daño o modificación de su estado original. De ser así, dar aviso y pedir reposición. Esto es muy importante, determinante. Si bien nosotros tenemos que tener un control sistemático de todos estos elementos, previo a realizar una operación de este mismo, hay que realizarla, hay que mirarlas, hacerle una inspección visual. Hay que realizar qué movimientos, cómo vamos a posicionar el camión, qué movimientos vamos a realizar y cuál es el lugar donde se va a ubicar el mismo para realizar la carga o descarga. Una vez que tenemos eso y sabemos en función de la longitud que va a tener la pluma y dónde se va a dejar la carga, vamos a demarcar la zona de movimiento de carga y descarga con conos que determinen cuál es el sector de riesgo del operatorio. O sea, que nadie puede, que no sea de la operación, pueda ingresar o egresar de la misma. En ocasiones, el camión debe quedar ubicado de acuerdo a las necesidades de carga o descarga y orientado preferentemente de manera que se facilite su acceso a la vía de escape. O sea, generalmente tratamos de que esté paralelo a donde vamos a dejar las cargas, pero siempre orientado el camión hacia las vías de escape. Se debe ubicar el remolque en forma paralela al lugar de carga o descarga, de ser posible, a los fines de ser más fácil la operación. Hay que aplicar el freno de mano, bloqueado, ¿cierto?, con el bloqueador, y descender de la unidad y calzar las ruedas para que no tenga movimiento la unidad. Al inicio de la tarea de carga hay que colocar los trabaestaqueros y los estaqueros correspondientemente, de tal manera que queden bien calzados en los lugares que va y perfectamente vertical, tal como se ve en la figura. Posteriormente hay que realizar la extensión de los soportes laterales, o sea, las patas de la hidrogrúa, en su totalidad en la medida de ser posible. Como podemos acá, tiene que ser de una manera simétrica y lo más extendido posible. No de una sola o en forma asimétrica, sino lo más extendido posible.
Colocar las bases de apoyo para mejorar el apoyo de las patas y que éstas no sufran ningún tipo de entierro o deformación por el tipo de suelo. Como se ven en la figura, es muy importante que las bases se encuentren sobre un plano horizontal lo más horizontal posible. O sea, si hay algún tipo de obstáculo, el mismo tiene que sacarle o alguna deformación en la tierra, las mismas tienen a través de algún suplemento se tienen que salvar. Ese suplemento, o también llamado expansor, tiene que ser lo más uniforme posible. Controlar la estabilidad de tensión de los soportes, como habíamos visto, de las patas, de ser necesario suplementar, también lo vimos en la presentación anterior, para conseguir la mejor estabilidad posible. Controlar que los soportes o patas se encuentren bien colocados, nivelados y con su extensión eh, correspondiente. Controlar que el peso de la carga actúe sobre los soportes y no sobre los amortiguadores. O sea, la carga no la tiene que soportar el equipo, sino los soportes, sea la descarga a tierra. Al efectuar los movimientos de la hidrogrúa se debe mantener contacto visual con los operarios y nunca perder la concentración del trabajo. Está terminantemente prohibido transitar por debajo de la carga suspendida y hay que acompañar a la carga sosteniendo con las manos y o direccionándola. La carga siempre debe ser levantada y no arrastrada en todas sus condiciones. O sea, la grúa es como para levantar en forma vertical. No arrastra, o sea, no soporta la posibilidad de una fuerza horizontal. Reconocer y señalizar el área de giro de la hidrogrúa y carga de material. Eso es importante ya tenerlo todo establecido previo al inicio de la operación. Colocar las escaleras, una en la parte delantera del semi y la otra en la parte trasera para subir a este, o sea, no se puede ni treparse ni tirarse del semi. Y para descargar la carga sobre el semi, previamente se colocarán tacos de madera en diferentes puntos en forma transversal a este para depositar la carga. Una vez depositada la carga, materiales varios, ya sea en el semi o en los caballetes, o sea, ya estemos en la posición de carga o descarga, se procederá a acomodar la carga entre los dos operarios utilizando herramientas que faciliten el trabajo, evitando en todo momento la utilización de las manos, o sea, utilizar barretas, etcétera, pero no las manos para evitar que cualquier situación pueda aprisionarnos las mismas. Después de acomodar y calzar la tubería, sacar los ojales del gancho, el hidrogruista no podrá realizar maniobra hasta que el ayudante se lo indique. Esto es muy importante. Solamente cuando el ayudante le indica que puede operar, recién opera el gruista. Se debe usar el modelo de estiba de carga alineada verticalmente con separadores de madera. Siempre que la carga sobresalga el vehículo, debe señalizarse el extremo sobresaliente con un banderín de 50 por 70 centímetros a rayas oblicuas de 10 centímetros de ancho, rojas y blancas alternadamente. La longitud que debe sobresalir la carga y la necesidad de tramitar autorizaciones a los organismos competentes estará de acuerdo con la Ley Nacional de Tránsito 24449 y su decreto reglamentario 77995 y las normas complementarias, modificatorias, ampliatorias y o concordantes de la misma. Al cargar y después de completar la primera camada simple, hay que ubicar 3 listones de madera sobre los tubos, en forma transversal, en el mismo plano vertical que los listones dispuestos sobre el piso. De esa manera se completa la carga requerida o máxima permitida por peso o altura. Siempre, o sea, recuerden que no hay que superar el 1,80 m de carga sobre la planchada del semi. Finalizada la carga, el chofer del camión, con ayuda de los integrantes de la cuadrilla, debe sujetar la carga con fajas propias del semi, las que vienen ya en el semi, y de ser necesario, más de estas se utilizarán las individuales antes de mover la unidad. Siempre completando la tercera camada de carga, hay que fajar estas por lo menos con 2 fajas para lograr una mejor estabilidad de las cargas sucesivas, o sea, para que no se empiecen a mover desde abajo.
Si la última camada está incompleta, tratándose de cañerías, lógicamente, se deben colocar dos fajas adicionales que aseguren la cañería de la última camada entre sí, después de completar el atado y tensado con las fajas aseguradas al semirremolque. El atado de cómo es el paso a paso de la carga y descarga sólida en nuestros camiones, vamos a ver cuáles son las principales precauciones a tener en cuenta. Cuando el camión está en movimiento, no es permitida la presencia de personas sobre la plataforma del semirremolque. No efectuar carga y descarga de tuberías en condiciones inadecuadas o climáticas adversas, como por ejemplo, cuando los niveles de iluminación no superen los 80 lux promedio, en el lugar de operación se prefiere operaciones siempre diurnas. Con velocidades de viento mayores a 40 km sobre hora, con hielo o nieve sobre los tubos, con lluvias intensas o persistentes a criterio de hidrogruistas y con descargas eléctricas atmosféricas. El equipo puede ser que atraiga la posibilidad de la ocurrencia de un rayo. No levantar en forma individual pesos que excedan lo estipulado en la resolución 295 del 2003 del Ministerio de Trabajo de la Nación. Bueno, esto es muy importante porque esta resolución establece que el máximo de carga que una persona puede tener en la posición de brazos estirados y apoyados al cuerpo sobre la misma vertical es 25 kilos. Si separa los brazos, esa capacidad de carga disminuye, y si levanta la carga, lógicamente la capacidad de carga también disminuye. Antes de levantar la carga, verificar que todo el personal ocupe posiciones seguras. En el momento de izaje y traslado, todo el personal debe estar atento a la tarea que se realiza. Solo está permitido acercarse a la carga cuando esté prácticamente apoyada sobre la superficie a depositar. Debe asegurarse de no golpear los tubos entre sí o con otros objetos para evitar daños en el material, en las roscas sobre todo, o en el revestimiento de la cañería. No estivar los tubos sin separadores en un mismo plano vertical. Evitar que las fajas de carga y de sujeción apoyen sobre superficies filosas que puedan dañar a las mismas. Durante el viaje, el chofer debe verificar periódicamente, mínimo cada 2 horas, el tensado de las fajas de fijación, estacionando en lugares seguros y con las balizas encendidas. Acercarse a líneas eléctricas energizadas, tener mucho cuidado, o sea, esencialmente de no apoyar sobre las líneas donde energizamos la unidad. Pero también existe la posibilidad de que sin tocar la línea nosotros podamos recibir una descarga eléctrica. Es porque alrededor de la línea eléctrica se produce una inducción magnética que también hace transmitir la energía eléctrica. Esto descarga a tierra a través de la unidad. Es muy importante en el caso de producirse un accidente saber cómo actuar. Si nosotros nos encontramos dentro de la unidad está a un mismo potencial que nosotros, o sea, no tenemos diferencia de potencial, por eso no tendríamos que estar electrocutados. Pero si nosotros bajamos de la manera habitual, o sea, apoyando un brazo o apoyando un pie y teniendo la otra parte del cuerpo en la misma unidad, ¿qué pasa? Se cierra el circuito y nos electrocutamos. Entonces, en ese caso lo que hay que hacer es abrir la puerta, o si estamos en el semi, y saltar, de tal manera de abandonar la unidad en forma de un solo movimiento, cosas de que no se produzca el contacto de una parte de mi cuerpo con el chasis o cabina del equipo y otra parte con el suelo, para no cerrar el circuito. Cuando nosotros estamos cerca de una línea eléctrica, tenemos que necesariamente tener una distancia por este tema de la inducción electromagnética. Generalmente cuando la línea es de media tensión, aproximadamente de 2,5 metros a 3, y ya una línea de alta tensión de 66 kilovolts, las distancias tienen que ser mayores, a veces hasta 7 metros de distancia de la línea
se hace imprescindible para evitar cualquier descarga de la misma. No, ahora vamos a ver la carga y descarga de los bastidores, o donde ponemos los tubing o a veces ponemos las varillas de perforación. La carga y descarga de bastidores se debe realizar solamente con pulpo o dos sogas guías. También puede hacerse con perchas, pero en este momento no lo dispone la empresa, o sea, no las tiene homologadas. Controlar la colocación de los estaqueros, trabaestaqueros, hierberas, previo al montaje de la carga en el semi-remolque. Esto es muy importante, porque siempre que se hace una carga tienen que estar los estaqueros puestos. Hay que cargar el semi-remolque posicionando los bastidores en los costados del mismo junto al estaquero y realizar traba con equipo hierbrera. Esto permite mantener un pasillo central para el tránsito del personal. O sea, por ahí puede llegar a sobrepasar el bastidor el límite del semirremolque y eso se traba para que no se pueda desplazar con un accesorio que se llama yerbera, como se muestra en la foto en forma señalizada. Esto hace que quede sujetado en los costados. Posteriormente se le colocan, ¿no es cierto?, las correspondientes fajas de sujeción del semi. La unidad podrá cargar la cantidad de 4 vestidores según lo indicamos en el ítem anterior con su correspondiente diagrama de carga. Como se ven acá, hay de alguna manera un croquis que nos está indicando cuál es la posición correcta y cuál es la incorrecta. O sea, la correcta es poner hacia los costados, dejando un pasillo interior para la circulación. Nunca el personal tiene que circular sobre los bastidores o sobre la carga. Generalmente, siempre la circulación se tiene que dar sobre la plataforma del semi. Hay que cargar el semi-remolque posicionando los bastidores en los costados del mismo junto al estaquero y realizar traba con equipo hierbrera. Esto permite mantener un pasillo central para el tránsito del personal. O sea, por ahí puede llegar a sobrepasar el bastidor el límite del semirremolque y eso se traba para que no se pueda desplazar con un accesorio que se llama yerbera, como se muestra en la foto en forma señalizada. Esto hace que quede sujetado en los costados. Posteriormente se le colocan, ¿no es cierto?, las correspondientes fajas de sujeción del semi. La unidad podrá cargar la cantidad de 4 vestidores según lo indicamos en el ítem anterior con su correspondiente diagrama de carga. Como se ven acá, hay de alguna manera un croquis que nos está indicando cuál es la posición correcta y cuál es la incorrecta. O sea, la correcta es poner hacia los costados, dejando un pasillo interior para la circulación. Nunca el personal tiene que circular sobre los bastidores o sobre la carga. Generalmente, siempre la circulación se tiene que dar sobre la plataforma del semi. Se podrá cargar 2 bastidores más a la carga existente siempre que estos se encuentren vacíos. O sea, habíamos dicho que la máxima altura era de 1,80 m sobre la plataforma del semi, sobre el planchón. Pero podemos colocar 2 más siempre que esto esté en vacío. De esta forma se evitará que la carga supere la altura máxima permitida en el pecho del semirremolque. Una vez finalizada la carga, disponer de la colocación de las fajas de sujeción, evitando no apretar tanto que me puedan flexionar las varillas. En el diagrama se puede ver cómo se realiza una carga correcta y cómo no se debe realizar la misma. Como podemos ver acá, están las distintas camadas, llegan hasta 1 metro, más la altura del caballete, no superamos la altura total de la estacada. Podemos poner o 2 caballetes y un bastidor o podemos poner 4 caballetes encima del mismo.
La circulación siempre se hace por los costados, para lo cual las barandas se rebaten y nos hace una pasarela al respecto. Lo que nunca se debe hacer es lo que se muestra en las figuras de abajo, o sea, es caminar por encima de los caballetes, perdón, caminar por encima de los tubing, de ninguna manera, ¿no es cierto? O sea, esto podemos dañar o flexionar el tubing indebidamente o dañar las roscas, etcétera. Para finalizar, le hacemos un recordatorio de cuáles son las velocidades autorizadas según los distintos tipos de rutas por la cual tengamos que transitar. En rutas nacionales, la máxima es 75 kilómetros por hora. En rutas provinciales, 65 kilómetros por hora. Si entramos en una zona rural, 50 kilómetros por hora. Ya ingresando al yacimiento, no se puede hacer más en los caminos principales más de 30 kilómetros por hora y en los caminos secundarios del yacimiento más de 15 kilómetros por hora.